Excelente, gracias. Buenas noches, tengan todos, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a seguir con esta serie de lecciones acerca de personajes de la Biblia, más que historias para niños. Creo que nos hemos ido dando cuenta cómo, aun cuando muchos de los detalles que ya sabíamos de la historia que se nos contó de niños han sido mencionados aquí, también hay muchos otros que vamos aprendiendo a lo largo de la lección que nos ayudan a aprender un poquito más y a ir un poco más allá de lo que normalmente conocíamos. La historia de hoy es muy interesante, ya que esta persona de la cual vamos a hablar nos muestra un periodo de tiempo que es de aproximadamente unos 110 años. En estos 110 años transcurren de los capítulos 36 al 50 de la Biblia aproximadamente. Su nombre es justamente uno de los más conocidos en nuestro país. Quizás es uno de los nombres más repetidos, muchas personas lo tienen, incluso mujeres. Y su nombre es José, algunas veces recordado como el niño que tenía esa túnica de colores, lo cual es interesante porque claramente el texto al inicio nos hace saber que en realidad José tenía 17 años, por lo cual no era un niño, era un adolescente en realidad, al inicio del relato de su vida. Ya que esta historia es tan larga y abarca tantos capítulos, lo que vamos a hacer en esta noche entonces es ir abarcando diferentes lecciones prácticas que podemos desprender a través de la vida de José, el hijo de Israel o bien Jacob. La primera lección práctica que quiero que hablemos en esta noche es que necesitamos evitar actitudes o prácticas que puedan provocar daños a la familia. Actitudes o prácticas que puedan provocar daños a la familia. Hay que evitarlos. Para eso le voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 37, versículo 3 y 4. De hecho, la primera mención de José, es decir, cuando es concebido y dado a luz, es mencionado en el capítulo 36, cuando se da la lista de los hijos de Israel o Jacob, como usted quiera llamarles, ya que la Biblia a lo largo de su libro le llama de cualquiera de los dos nombres de forma intercambiable. Pero vemos en el 37 una actitud que podemos aprender mucho de ello con respecto a esto que hay que evitar, practicar o tener como actitud. Vea lo que dice el 37, 3 y 4 de Génesis. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Como podemos ver, aquí hay un grave problema y es que había un trato diferenciado de parte de Jacob o Israel con respecto a José. Y esto llegó a provocar precisamente el odio de parte de sus hermanos. No lo podían hablar de forma pacífica. Vamos a ver otra forma práctica en la que esto se evidencia acá también en este texto, de actitudes o prácticas que tenemos que evitar. Vea los versículos del 10 al 11. Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Cuando usted lee el contexto, nos damos cuenta que este joven llamado José de 17 años tenía un episodio que se
o una condición que se repite 2 veces en este capítulo 37, y es que él tuvo sueños. Y al tener estos sueños, él viene y se los cuenta primero a sus hermanos, y luego viene y le cuenta el otro sueño a sus padres. Y en ambas ocasiones los hermanos e incluso el padre termina enojándose. Va al versículo 8, le dicen los hermanos. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Así que vemos 2 cosas acá que están sucediendo: el favoritismo y luego también la falta de tacto de parte de José. Con respecto al favoritismo es muy interesante, porque una de las bromas que tenemos los hijos o los hermanos comúnmente es quién es el hijo favorito de su papá o su mamá. Y pues yo no sé si será cierto o no que no existe el hijo favorito. Las mamás y los papás lo sabrán acá. Pero podemos saber que en el caso de Israel, en el caso de Jacob, aquí claramente se dice que amaba más a José. El problema no está con que le amara más. De hecho, raramente los padres se ponen a preguntarle a sus hijos, ¿quiere más a su papá o a su mamá? Y realmente siempre hay hacia uno que se inclina más, a alguno de los hijos también. Sin embargo, siempre el pleito es cuál de los hijos es el favorito de los padres. Al parecer, el concepto de los padres hacia los hijos termina siendo más importante para los hijos que la madurez que tienen ya los padres de entender que lo importante es que sus hijos les amen. En fin, la idea es, José estaba siendo mostrado de una manera con favoritismo. Imagínense esa túnica de colores, no sé cómo habrá sido, pero supuestamente para la época era algo bastante elaborado, algo extravagante, algo que lo iba a diferenciar de los colores normales quizás que iban a tener las otras túnicas que usarían los demás. Y fue tan evidente este favoritismo, este amor que tenía Israel por José, que vino a crear una división en la familia. Habían hermanos entonces contra hermanos, y eso es un problema que debemos de evitar. En cuanto a José, bueno, él tuvo sueños, él de seguro que ya se sentía la forma, tal vez un poco la fricción con la que sus hermanos le hablaban, pero aún así viene y le cuenta estos sueños a sus hermanos y a su padre de una manera quizás que no era la más adecuada. No estoy diciendo que los sueños fueran mentira, eran reales. Él estaba diciendo la verdad y estaba contando su sueño. Pero quizás si usted sabe que sus hermanos y su padre se va a ofender a partir de lo que usted está diciendo, quizás debería de haber un poco más de tacto a veces a la hora que hablamos o contamos las cosas, con el fin de no sonar pretenciosos o orgullosos, o que no vaya a haber un concepto erróneo quizás de lo que queremos dar a entender. Claro, José apenas tenía 17 años, no podemos pedirle una madurez en extremo, por supuesto, pero nosotros que somos adultos y vemos la historia, podríamos pensar, bueno, quizás no es lo más conveniente, tal como lo hizo José, porque vemos que lo que él hace, simplemente que hace, aumenta el odio en sus hermanos hacia él. Y no es precisamente algo que uno quisiera hacer cuando la idea es que la familia esté unida. Uno no debiera jamás de venir a crear más espacio, más brecha entre la relación con algún miembro de la familia de forma innecesaria. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, debemos de entender que aún así usted sea una persona que tiene cierto favoritismo con algún miembro de su familia, tenga cuidado en cómo lo demuestra, tenga cuidado en cómo delante de sus hijos usted les da quizás premios, cómo les muestra el respeto, cómo les muestra el amor, porque cuando se da un trato diferenciado, eso crea problemas en la familia.
Y usted se va a dar cuenta si sigue leyendo el capítulo 36 del libro de Génesis. Y bueno, esto mismo sucede con la familia de la fe, es decir, la iglesia. Cuando nosotros estamos aquí reunidos, cuando nosotros participamos de las actividades, los ágapes, cuando estamos en una actividad donde hay diferentes miembros de la iglesia, ciertamente algunas veces vamos a tener más afinidad para con algunos hermanos. Claro, tenemos experiencia de vida similares, tenemos gustos similares, quizás nuestras edades se contrastan bien y pues es más difícil para mí llevarme con alguno de los jóvenes o de los mayores si yo estoy en el medio. Pero aún así, debemos de tener mucho cuidado de no mostrar abiertamente favoritismo dentro de la iglesia, que en algún momento pueda llegar a hacer que alguna persona se sienta ofendida, se sienta rechazada, se sienta fuera del grupo, porque al final debemos de recordar que esta familia, que es la iglesia, debe permanecer unida. De hecho, es una de las recomendaciones que el apóstol Pablo da a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 10, que no hubiera entre ellos divisiones. Claro, en el contexto, la afinidad se debía a quién nos había bautizado, quién había sido su maestro. Pero ¿acaso no podemos hacer divisiones también por estar haciendo grupitos en la iglesia? Así que una recomendación práctica de estas actitudes, de estas prácticas que debemos de evitar para no causar daño a la familia es, bueno, tratemos de pasar tiempo con la mayoría de miembros posible. Tratemos de no marcar una discriminación clara, o mejor dicho, ninguna discriminación. Usted tendrá su tiempo para aquellos con los que tienen más afinidad, pero trate de relacionarse con todos, especialmente con aquellos que normalmente no lo hace cuando hay actividades de la iglesia. Porque aquellos con los que usted tiene afinidad seguramente los va a encontrar en su casa, los va a tener después en algún momento que sale. Pero hay muchos miembros que llegan a experimentar soledad, y tanto en iglesias grandes especialmente, pero también en pequeñas. ¿Por qué? Porque según su personalidad, según su forma de ser, muchas veces no sienten o no saben cómo interactuar y calzar en alguno de los sectores de la iglesia, grupos de la iglesia, y esto les dificulta poder ser parte de la comunión que la iglesia necesita. Así que tengamos mucho cuidado con este tipo de favoritismos. No vaya a ser que en algún momento terminemos excluyendo a alguna persona simplemente por no manejar algo como esto. De hecho, debemos de preferirnos todos los unos a los otros de una forma igual. Y aunque esa afinidad existiera con algunos, debemos evitar a toda costa cualquier tipo de división. Asimismo, debemos de tener cuidado, y esta es otra actitud que sucede en los versículos del 18 al 20, debemos tener cuidado de conspirar como lo hicieron los hermanos de José contra otro hermano. Leamos los versículos del 18 al 20, Génesis 36. Dice, y estos son, Génesis 37, perdón. Hace rato estoy hablando del 36, es el 37. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Así que la idea de Rubén era librar a José. La mayoría de hermanos estaban conspirando para matarle y decir que se lo había comido una bestia o lo que fuera y simplemente tirarlo en la cisterna. Muchas veces podemos hallarnos en una situación similar y
Lo digo no porque esté sucediendo o porque sea lo correcto, pero en la vida práctica muchas veces sucede. Cuando ya se llega al punto de las divisiones, las personas llegan a conspirar muchas veces para hacer daño a otros. A veces puede ser en el entorno familiar, la familia en la carne, buscando conveniencias, buscando dineros, buscando alguna facilidad, buscando alguna herencia, buscando algún favor en la familia. Y algunos se ponen de acuerdo para lograr sus objetivos. Eso no está bien. Aquí se está leyendo de hermanos y vean la actitud que están teniendo por uno de sus hermanos menores. Ellos eran seres humanos de carne y hueso como nosotros. Puede ser que en algún momento nos hallemos en la misma condición. Puede ser que en algún momento dentro de las actividades de la iglesia al propio nos pongamos de acuerdo con alguien y digamos, bueno, es que el hermano Andrés, la verdad que la personalidad de él es un poquito rara, mejor tratemos como de no meterlo en esto para que así nos salga mejor. O bueno, la verdad es que dentro de todos los hermanos que hay que visitar, dejemos a Andrés de último, porque es que ir hasta donde él vive, qué complicado. Tal vez él no está tan desmotivado, la verdad es que dejémoslo para después. Y cuando hay un interés o algo en común, muchas veces se pueden llegar a cometer injusticias de forma innecesaria. Y esto no es algo que agrade a Dios. De hecho, cualquiera que lee este relato puede sentir cierto rechazo por la actitud de los hermanos de José. Eran los hermanos y estaban haciendo eso. Y bueno, que nos libra a nosotros también muchas veces de caer en algo similar y conspirar para buscar nuestro beneficio. Y ya sea tal vez no directamente hacer un mal a otro, aunque ha sucedido algunas veces. Quizás por lo menos para que aquel no reciba el beneficio y nosotros sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Así que vamos a leer textos como Proverbios 6, del 16 al 19, donde vemos algunas cosas que el Señor repudia. ¿Quién lo puede leer? Del 16 al 19. Adelante. Sí. ¿Quién lo tiene? Cualquiera lo lea. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ok, muchas gracias, Steve. Principalmente el que siembra discordia entre hermanos es algo que brilla acá, así a toda luz. Sin embargo, usted puede ver también que el que maquina pensamientos malignos, puede ver que una gran parte de la categoría de estas cosas que Dios aborrece vienen a entrar parte dentro de esta actitud que es tan aborrecible también para cualquier cristiano, porque aborrecemos al final lo mismo que nuestro Dios aborrece. Así que tengamos mucho cuidado tanto con mostrar favoritismos de forma abierta, porque esto puede dañar a otros. Mucho cuidado con tener tacto a la hora de hablar, en especial cuando esto me pueda poner en una posición donde otras personas puedan cambiar o tener un mal concepto de mí. Tengamos tacto, tengamos cuidado para hablar, cuidado con algo que pueda hacerse ver como arrogancia, así sea verdad. Colosenses 4:6 nos dice que sea nuestra palabra siempre sazonada como con sal. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos de responder a cada uno. Así que aunque digamos la verdad, siempre tengamos cuidado de cómo la hablamos. Y bueno, también tengamos cuidado de no maquinar o no conspirar como hicieron los hermanos de José. Estas son 3 prácticas que podemos encontrar en el capítulo 37 de Génesis, que quisiera recomendar en esta aplicación práctica de la vida de José que evitemos. Otra lección práctica y está asociada a esto mismo, ya leímos varias veces que los hermanos de José le aborrecieron,
que la misma gente le aborreció, podemos pensar entonces nosotros y hacernos la idea, y este es el segundo punto de la lección práctica, hagámonos la idea de que al igual que José, podemos ser aborrecidos. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más nos acostumbremos a esto, también vamos a evitarnos decepciones en la vida. A veces queremos caerle bien a todas las personas. A veces queremos ser esa parte que complementa el ambiente, la oficina, la familia, el barrio, y queremos ser esa persona que le cae bien a todo el mundo, pero no podemos ser esa persona. Muchas veces es el caso que somos aborrecidos. Y de hecho, en una forma práctica, Jesús le dice a sus discípulos que ese iba a ser el caso con ellos. Voy a invitarles a que vayamos juntos a Juan capítulo 15, versículos del 17 al 20. Y nos vamos a dar cuenta cómo, de hecho, al igual que José fue aborrecido por sus hermanos, Jesús siendo aborrecido por sus hermanos en el sentido de descendientes de Abraham, pueblo de Israel, Jesús viene y anuncia acerca de este aborrecimiento, incluso cómo sus discípulos iban a ser aborrecidos. Esto se encuentra, repito, en Juan capítulo 15, versículos del 17 al número 20. Vamos a leerlo, dice así. Juan 15, del 17 al 20, dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Y ese titulito que está ahí en medio del 17 y el 18, elimínelo, porque eso originalmente no estaba. Es una guía, pero la idea continúa. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera por el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor a su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Como podemos ver acá, Jesús había anunciado y les estaba diciendo cómo él mismo iba a ser aborrecido o estaba siendo aborrecido por el mundo, por sus conciudadanos de Israel, por el pueblo judío. ¿Por qué le estaban aborreciendo? Bueno, por su ministerio. Él estaba siendo obediente, estaba haciendo buenas acciones. Él estaba predicando la verdad, él señalaba el error, y por eso los líderes religiosos le aborrecían. ¿Por qué? Porque no se ponía de parte de ellos en lo que ellos querían. Y al decir la verdad, al practicar lo bueno, muchas veces les opacaba, muchas veces les hacía ver como personas que realmente no interpretaban bien la ley de Dios, y además como personas estrictas en mandamientos de hombres que contradecían la palabra de Dios. Jesús era aborrecido aún cuando sus señales eran evidentes que era el Mesías. Así que, si eso sucedió así, ¿por qué pensar que con nosotros va a ser distinto? ¿Por qué pensar que a todos les vamos a caer bien? No va a ser extraño que en la oficina o en algún lugar donde estemos nos vayan a tratar distinto porque no somos parte de sus malas acciones. Porque en vez de oscuridad llevamos la luz, y esa luz hace ver la oscuridad y las obras malas que hay en ellos. Y cuando Jesús viene y dice acá, en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto debe de ponernos a pensar. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y Jesús estuvo en el mundo y no fue del mundo. Y las acciones de Jesús fueron buenas, fueron distintas. Y siendo Él el más bueno de todos, lo aborrecieron.
Siendo Jesús esa persona que anduvo haciendo bienes, como predicó Pedro allá en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, aún así aborrecieron a Jesús. Entonces, si alguien puede aborrecer a Jesús, ¿por qué no nos va a aborrecer a nosotros? Él era el ejemplo humano a seguir, él era el estándar máximo. Así que no nos sorprendamos si en algún momento nosotros podemos ser aborrecidos en el mundo tal como lo fue José y tal como lo fue Jesús. No somos un billete de 50,000 ni de 20,000 que a cualquiera le cae bien. Somos cristianos que vamos caminando en el camino que es Jesús, Juan 14:6. Pero muchas veces para ir en ese camino, aquellos otros que van en camino contrario les vamos a estorbar. Aquellos que van caminando en la dirección opuesta vamos a hacer un tropiezo para ellos y nos van a aborrecer cuando les hagamos ver el cambio que ellos necesitan hacer. Sin embargo, nótese en el versículo 17, antes de dar esa verdad, Jesús da la solución de cómo nosotros podemos sentirnos mejor en medio de este aborrecimiento. Si el mundo nos aborrece porque no actuamos como el mundo, al menos deberíamos nosotros por esforzarnos y cumplir el versículo 17. Jesús dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Esa era la manera en la que los discípulos de Jesús en aquel tiempo, y no es diferente en el nuestro, debíamos de reaccionar ante ese aborrecimiento, dándonos amor genuino, dándonos amor cristiano, amándonos los unos a los otros, de la manera en que Dios espera que nos amemos, no bajo el estándar humano. A veces para el estándar humano, amar a alguien es llegar y dejar una nota o enviar un mensaje por salir del paso y ya cumplí. Pero en el estándar de Dios es procurar el mayor de los bienes por mi hermano. Es preocuparme porque esté bien emocional, física, en sus necesidades, de todas las formas. Así que amémonos los unos a los otros. Si sabemos que vamos a ser aborrecidos, esa manera de protegernos de ese aborrecimiento es amarnos más y más y más. De esa manera, cuando alguno se ha herido afuera por ese aborrecimiento, el cuerpo de Cristo, la iglesia, de ese modo siempre va a ser el refugio donde las personas saben que van a regresar y siempre van a encontrar ese amor cristiano. Así que, verdaderamente, vamos a ser aborrecidos tal como José lo fue. Y es algo que Jesús lo dice, y de hecho se va a sorprender usted la gran cantidad de cosas por las cuales Jesús y José se parecen a su hermano. Jesús fue amado por su padre, José fue amado por su padre. Jesús fue aborrecido por sus hermanos, José fue aborrecido por sus hermanos. José fue casi que entregado a la muerte por sus hermanos y bueno, Jesús sí completó su muerte en la cruz por causa de sus hermanos. Y bueno, José terminó rescatando al pueblo de Israel para que no murieran en medio de la hambruna, y Jesús rescató a toda la humanidad para que no muriéramos en medio del pecado. Así que hay muchos paralelismos, pero sin duda uno de esos y que nosotros compartimos es el ser aborrecidos. Y es una idea con la cual tenemos que vivir bajo el entendimiento que aunque el mundo nos aborrece porque hacemos lo bueno. Y haciendo lo bueno nos acercamos a Dios. Y acercándonos a Dios, Él también nos ama. Y le mostramos que le amamos. Y nos amamos unos a otros, como decía Juan 15:17. Otra lección, que es la tercera de esta noche, y ya vamos a avanzar a otro capítulo de Génesis con respecto a la vida de José, es la lección de que debemos huir de las tentaciones. Y esta es quizás una de las lecciones más prácticas que vamos a vivir en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a Génesis 39, vamos a darnos cuenta que después de que José fue vendido por sus hermanos a unos madianitas, que a su vez lo vendieron a unos ismaelitas, que a su vez lo vendieron a los egipcios,
vamos a darnos cuenta que José fue puesto en un lugar de privilegio en la casa de un hombre llamado Potifar. Y una vez que estaba ahí, vamos a leer el versículo 5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Podemos ver acá, y es el primer punto con respecto a huir de las tentaciones, podemos ver que muchas veces las tentaciones van a llegar a nuestra vida, aparte de todos los días, pero especialmente en los momentos donde nos encontramos mejor. En este momento José ya había pasado su tiempo en la cisterna, ya lo habían transportado como un objeto más de venta, como un esclavo, ya estaba en Egipto y estaba en la mejor posición que había tenido quizás en su vida, porque todo el tiempo que estuvo con su padre, igual sus hermanos pasaban odiándole, tratándole con maltrato, pero ahora está en un lugar donde lo tienen más bien exaltado y donde la mano de Dios le prospera y hace que todo vaya bien, incluso para aquel con el cual él ofrece sus servicios y le trabaja. Mucho cuidado cuando estemos en momentos positivos, buenos de nuestra vida. No hagamos que estas cosas nos distraigan, porque muchas veces, y vamos a ver que es el caso de José, de hecho en el versículo que sigue, vamos a darnos cuenta que muchas veces esas tentaciones más grandes van a llegar en los momentos donde estamos mejor en condiciones de nuestra vida. Podemos recordar quizás lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios allá en el capítulo 10, versículo 12 de la primera carta. Él viene y les dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y luego en el 13, parafraseando el texto, el apóstol Pablo les dice algo que vamos a ver que de hecho aquí José lo aplica. Y él les dice, porque no ha sobrevenido tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que os dará juntamente, junto con la tentación, la salida o el medio de escape. Entonces, vemos que Dios es fiel, siempre nos da el escape, siempre nos da la salida, pero hay mucho cuidado que tenemos que tener en esas ocasiones que nos sentimos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque ahí posiblemente es cuando podamos caer. Cuando nos sentimos que ya estamos firmes, cuando ya decimos, ya yo aquí piso duro, puedo majar fuerte aquí donde estoy, ya estoy establecido, soy el cristiano del año, hago esto, en la vida me va así, veo esto así. Bueno, esa tentación puede llegar. De hecho, vea lo que dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Claro, en el versículo anterior vimos que era de hermoso semblante y bella presencia. Es decir, él era guapo. José era un varón que era guapo. Y ella puso sus ojos en él. Y le dijo, dice el versículo 7 del 39 de Génesis, duerme conmigo. Muchas veces esas tentaciones que lleguen a nuestra vida van a llegar quizás no por algo que estemos buscando. A veces caemos en el error de que decimos, no, todas las tentaciones dependen de cómo yo ande en mis pasos y como ando en buenos pasos estoy bien. Bueno, esta es una fuente externa de tentación. José simplemente estaba haciendo su trabajo y un agente externo, en este caso la esposa de Potifar, fue la que lo vio y viéndolo puso sus ojos en él, hacía como mi esposa los puso en mí. ¿Verdad que sí? Muy bien, esa era la respuesta que tenía que dar. Pero ella es mi esposa, así que no hay problema. En el caso de la esposa de Potifar, esto sí era un problema.
Y para José también era un problema. ¿Por qué? Porque era algo que él no podía controlar. No era él viéndola a ella, era ella viéndolo a él. Y a partir de esto, que ella era una mujer que no era precisamente dedicada a los planes de Dios, ella iba a empezar a maquinar y a trabajar de una manera en la que hacía como le puso el ojo, iba a tratar de poner la flecha también. Iba a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque esta no era una mujer que se cuidara de los deseos de la carne, ni de los ojos, ni de la vanagloria de la vida. Ella, por el contrario, se iba a dejar llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, se iba a perseguir esa vanagloria de la vida y decir, ve, agarré al jovencito que me gustaba. Eso era lo que ella quería hacer. Se iba a empeñar en esto. Así que muchas veces debemos de tener cuidado también. ¿Por qué? Porque las tentaciones pueden venir de fuentes externas. Ahora bien, veamos lo que dice el versículo siguiente. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor, refiriéndose a Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, en ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Así que vemos acá en la manera, la respuesta inmediata de José. José tiene muy claros sus límites. Él sabe qué fue lo primero o lo más importante que su jefe le prohibió accesar. Eso era ella. Y él le dice, tú, su mujer. Él sabe que ella no está permitida. Él sabe que de ella tiene que mantenerse aparte. Y él le dice, no, vea, yo estoy haciendo bien las cosas. Pero lo más interesante para mí es que él no solamente tenía bien establecidos sus límites, sino también tenía bien establecido el orden de prioridades adecuado en su vida. Nótese que la pregunta que él hace al final del versículo no es, ¿cómo le voy a hacer yo este mal tan grande a Potifar, mi jefe tan bueno? La pregunta de él no es, ¿cómo usted le va a hacer infiel a su esposo conmigo? La pregunta de él es, ¿cómo voy a hacer yo este mal tan grande a Dios? Parafraseando las palabras de él. Él sabía el orden de sus prioridades. Primero Dios, luego su jefe y aquellas cosas que él le había prohibido. ¿Cómo estamos nosotros con esto? ¿Tenemos nosotros claros nuestros límites? ¿Tenemos nosotros claro hasta dónde podemos llegar y no cruzar? Es muy interesante porque algunas de las palabras que se traducen como pecado en la Biblia muchas veces tienen que ver con no traspasar al otro lado, no cruzar la barrera. Y eso es lo que estaba tratando de hacer José. José estaba evitando de ir más allá de sus límites, estaba evitando pecar. ¿Por qué? Porque sus prioridades estaban bien establecidas. A veces nosotros pensamos de una manera tan terrenal, no, yo no podría hacer eso porque, ¿qué va? Yo no pagaría esa multa. O no, yo no podría hacer eso porque, ¿qué va? ¿Qué va a decir mi suegra o mi cuñado, o mis compañeros? ¿Qué va a decir la gente de la iglesia? Y está bien cuidarse delante de las personas que nos rodean, incluso la familia de la fe. El ejemplo que damos es muy importante. Pero realmente, ¿es ese límite? ¿Es eso el horizonte más lejos que vemos? No entendemos que finalmente cualquier pecado, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4, es transgresión a la ley. Y al transgredir la ley, literalmente estamos ofendiendo al que dio la ley. ¿Y quién es ese? Es Dios. Es una ofensa directa a Dios. Y José lo tenía claro. A veces pensamos tanto en qué dirá esta persona o si se da cuenta o si hago esto. No nos equivoquemos.
José no había visto a Dios cara a cara, como nosotros tampoco, pero él sabía que aunque no le veía ahí, aunque podía estar quizá la esposa de Potifar y él solamente, él sabía que Dios estaba ahí, aunque no le viera. Él sabía que Dios lo estaba viendo. Él sabía que no había nada oculto y que si él hacía algo, eso iba a ser una ofensa delante de su Dios. ¿Qué tanto estimamos nosotros eso? ¿De verdad pensamos en Dios cuando vamos a hacer algo malo y decimos, ¿cómo yo le voy a hacer este mal tan grande a mi Dios? ¿O somos de los que pensamos en quien nos está viendo, en quien nos rodea, en quien nos va a aplicar consecuencias directas aquí en esta tierra? Porque al final las consecuencias reales van al cielo con Dios. Y eso es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de ordenar nuestras prioridades correctamente. Y cuando entendemos que Dios es nuestra primera y número uno prioridad, valga la redundancia, casi que vamos a pensar mucho más cómo atender a situaciones. Y nótese qué clase de situación tiene José. Es una tentación que está apelando de una manera muy fuerte. Posiblemente no había nadie mientras ella hacía esto. Usted siga leyendo cómo se desenvuelve la historia y vemos que de hecho ella puede mentir después y se inventa toda una historia contra José porque no habían testigos de esto. Y que vaya que uno de los impulsos humanos más fuertes y especialmente en un hombre joven como José, que era la sexualidad a lo que le estaban apelando. Eso es una debilidad de muchos hombres y mujeres, especialmente en la juventud. Quizás podemos recordar a Pablo diciéndole, creo que es a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Este hombre era un joven y le estaban poniendo pasiones al frente. Literalmente le dijo, duerme conmigo. Y sabemos que no era ir a dormir, darse una siesta uno al lado del otro, lo que ella quería. Esto es un eufemismo, es decir, una palabra que ablanda lo que ella quería. Así que tener en orden nuestras prioridades es clave a la hora de huir de las tentaciones. Sigamos leyendo el versículo 10. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella. Y luego, como si eso no fuera suficiente, aclara todavía, ponen la coma y ponen para estar con ella. Esto era algo repetitivo. Cuando estamos en nuestros mejores momentos, cuando estamos siendo exitosos, créanme que de alguna manera en la providencia del mal también, aquellos que sirven al enemigo van a intentar una y otra vez hacernos caer. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se va a dar fácil por vencido con su presa. Y en este caso ese león rugiente estaba ahí tratando de devorar a José. Quería estar con él e insistía como día tras día. Vemos el carácter de José acá. Vemos cómo muchas veces esas tentaciones pueden ser algo diario, pero además de la tentación diaria tiene que ser también nuestra resistencia. Porque cada día que ella le decía, José también se negaba, no la escuchaba, no le prestaba atención. Imagínense usted esta imagen. A veces nosotros, cuando nos imaginamos lo que está sucediendo de una forma más gráfica, podemos ponernos en el contexto. A veces podríamos decir, es que ignorar a alguien es incómodo, qué vergüenza dejar a alguien hablando solamente. Sí, pero es que lo estaba haciendo porque lo estaba tentando contra Dios. A veces y de hecho ese es el siguiente punto, para tentaciones extremas, necesitamos tomar medidas extremas. Veamos el versículo 12 de una vez. Dice, 11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer ¿qué? ¿Para buscarla a ella? No, iba a ir a hacer su oficio.
Él trabajaba ahí y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Y salió, dice, y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Vea cómo trabaja el mal, pero en primer lugar quiero enfatizar eso. A tentaciones extremas tenemos que tener también reacciones extremas. Esta mujer ya tenía la ropa de él en las manos, él ya estaba desnudo frente a ella. Ella quedó con las manos de ella, con sus ropas. ¿Y él qué tuvo que hacer? Salió corriendo. A veces nosotros, en cualquier tipo de tentación, a veces más sencillo, decimos, ay, es que ya no tenía nada que hacer, tuve que mentir. Ay, es que ya no tenía nada que hacer, tuve que hacer esto de allá. Dios conoce. Y esa es la excusa que ponemos. Dios conoce en qué situación yo estaba. Sí, pero junto con la tentación, Dios da la salida. Y en este caso la salida era salir corriendo, desnudo, no, pero tuvo que hacerlo. Es mejor eso que pecar contra Dios. A veces nos sentimos ya entre la espada y la pared y decimos, no hay nada que hacer, ni modo, ya valí, ya caí aquí. Fue muy fuerte la tentación. Perdí, lo siento. Qué fácil a veces nos damos por vencidos. ¿Usted no cree que le iba a decir, van a decir, no sé, van a, y precisamente lo que pasó, me van a acusar a mí de que yo era el pervertido, o me van a acusar a mí de que yo quería aprovecharme de todo lo que dio a mi amo y que yo quería ya tomar su lugar hasta con la esposa, o me van a ver desnudo donde voy en el camino, qué vergüenza. Posiblemente muchas cosas pasaron. Pero para él nada de eso era importante en medio de no fallar delante de Dios. Y a veces hay que tomar medidas extremas. De hecho, al final debemos darnos cuenta que todas esas tentaciones que nos van a llegar son cosas pasajeras. Veamos lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Nosotros a veces leemos este texto y lo olvidamos y se nos olvida ponerlo en práctica. José no tenía primera de Juan, capítulo 2, 16 y 17. Él no lo tenía. Esto se vino a escribir mucho después. Pero vaya que lo tuvo en práctica, vaya que lo entendía. Dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, y enfatizo acá, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál era la voluntad de Dios para José en ese momento? ¿Que se quedara con la mujer? No. Que huyera, que escapara, que no cayera en ese pecado, y José lo hizo. Queremos permanecer para siempre, queremos vida eterna, queremos hacer lo que sí vale la pena. Esforcémonos por dejar a un lado esas tentaciones que vienen con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No sé en qué etapa de su vida cristiana usted se encuentra, en una fuerte o en una débil, pero las tentaciones van a venir y hay que huir de ellas. Dios le va a dar la salida. Deténgase y piense antes de decir, bueno, ya que piense, bueno, ¿cuál es la salida que Dios me está dando en medio de esto? ¿Qué opciones tengo que yo no vaya a defraudar a Dios? ¿Qué opciones tengo en las cuales yo no vaya a comprometer mi salvación?
y va a ver que muchas veces se va a encontrar en situaciones que tuvo antes, pero al final ahora va a ser más satisfactorio, porque quizás ya no va a actuar de la misma manera que cuando sí se dejó caer. Si somos honestos, muchas veces quizás nos hemos dejado caer. A mí me ha pasado, quizás a usted también. Quizás la próxima vez usted esté a punto de eso, o sea yo. Pero recordemos a José, huyamos, salgamos corriendo, sin importar que esto vaya a traer otras vergüenzas, que vaya a traer otras repercusiones. De hecho, cuando usted lee el texto, se va a dar cuenta que esto terminó dejando a José en un momento de injusticia. Y ese es nuestro último punto. La providencia de Dios actúa aún en momentos de injusticia. A veces no son los momentos más fuertes de nuestra vida, a veces hay injusticia también. A veces queremos que todo sea color de rosa, que todo sea fácil, pero mucho cuidado, no fue el caso para con Jesús, no fue el caso para con José. ¿Por qué va a ser distinto con nosotros? Hubo injusticia en la vida de José como cuando conspiraron contra él en Génesis 37 del 21 al 35. Pero vemos cómo en la providencia de Dios Rubén intervino. Eso está en los versículos del 21 al 22. Vemos cómo él en la providencia de Dios se salvó porque no había agua en la cisterna. Para eso eran las cisternas, para llenarlas de agua. Y esa cisterna estaba vacía, así que él no se ahogó en esa cisterna. Vemos cómo la providencia de Dios, situaciones van ordenando. Y nada de esto, nada en la vida de José, aparte de los milagros que vienen a pasar, de los sueños, todo lo demás sucede de una forma providencial. Él lo que puede hacer es interpretar los sueños del faraón en cierto punto, y los sueños del copero y del panadero cuando él está en la cárcel. Pero fuera de eso, no hay nada en el resto de la providencia que sea milagroso. Vemos que le salvó también la idea que tuvo Judá, su hermano, en los versículos del 26 al 28, en el capítulo 37, de no venderlo. ¿Cómo se le ocurrió a Judá? Bueno, no lo matemos, vendámoslo. Vemos cómo la codicia de su hermano terminó funcionando para que José se salvara. Y luego también se salvó al ser vendido por los madianitas, que luego lo llevaron a los ismaelitas y finalmente a los egipcios. Versículos del 28 al 36 de Génesis 37. Luego cuando vemos Génesis, ¿cuál estábamos? 39, la tentación de José. Ok, entonces vemos en Génesis 39 cómo ella también coloca a José en una situación injusta. Básicamente ella se hace la que, después de que era ella que le estaba echando el ojo y que quería algo con él, quería que se acostara a la par de ella y durmieran juntos. Ella viene y dice, vea lo que trajo este israelita para burlarse de nosotros, para ofendernos, para quitarme a mí la honra. Básicamente estaba diciendo que él se iba a aprovechar de ella. Y esto hace que Potifar lo meta en la cárcel, lo cual es providencial también. Porque en aquel tiempo hubiera sido perfectamente legal prácticamente y también perfectamente posible que Potifar lo matara. José pudo haber perdido su vida, pero lo terminó enviando a la cárcel. Y vea lo que dice el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así que vemos cómo aún en medio de esta situación injusta, José no había sido abandonado por Dios. Vamos a Génesis 45 y vamos a leer un poquito rápido. Vea lo que pasa en Génesis 45. Tiempo después, vienen los hermanos de José y se reencuentran con él. Y ya José les muestra que él era aquel que ellos habían vendido.
Si usted puede leerse toda la historia de José, hágala, es buenísima, es buenísima, es muy buena. Pero vamos a leer del 7 al 9, dice, versículo 6, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún me quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió, dice José, delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Y luego dice, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Como podemos ver, Dios estuvo siempre guiando el camino de José. Definitivamente los pecados y las injusticias y las cosas que pasan de por medio no fueron obra de Dios. Pero Dios no abandonó a José. Y por cuanto Dios guió a José con su palabra y con su ayuda, y José a través de su fe obedeció a las cosas que Dios quería que él hiciera, esto providencialmente lo fue poniendo en una condición que finalmente iba a salvar al pueblo de Israel, al linaje de Abraham, que era en el cual iban a venir bendiciones sobre todas las familias de la tierra, como nos enseña Génesis 12, cuando se le da la promesa a Abraham. Si no, ellos hubieran muerto en aquella sequía y hubieran muerto de hambre y no se hubiera llevado a cabo la promesa de Dios. Pero vemos cómo la providencia va trabajando a través de la vida de José, aun cuando hay injusticia. Asimismo, hermanos y hermanas, cuando pasemos por dificultades, cuando pasemos por injusticias, no nos quedemos pensando en por qué me pasa esto a mí. Pensemos más bien, ¿qué será lo que viene? ¿Qué será en lo que Dios me va a utilizar? ¿Cómo puedo yo seguir el camino que Dios quiere que yo siga? Ese siempre va a ser Cristo. Mantenga sus valores y principios cristianos. Y va a ver que aun cuando pasan cosas difíciles, Dios va a estar ahí para usted. Recuerda Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, algunas no, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Como pueblo de Dios, todos nosotros fuimos llamados al propósito. Y nosotros atendimos a ese llamado y amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En eso nos esforzamos. Así que todas las cosas nos van a ayudar a bien mientras mantengamos ese camino. Nunca dudemos de Dios. Seguramente José en la cisterna veía para arriba y decía, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora cuando lo llevaban los madianitas para Egipto? Bueno, no sabemos si caminando, o en camello, o en qué. Luego la esposa de Potifar lo manda a la cárcel y seguro él decía, vaya, otra vez aquí, pero Dios está conmigo, voy a seguir fiel. Voy a seguir fiel. ¿Cómo le voy a hacer yo algo así tan grande a mi Dios? No, yo tengo que mantenerme enfocado. Y vemos que Dios siempre estaba con él. Hagamos lo mismo. Huyamos de la tentación. Así que entendamos, la familia es una bendición. Cuidémosla, amémosla, mantengámosla unida. Estoy hablando tanto de la familia en el hogar como la familia de la fe, la iglesia. No vamos a agradar a todos, ciertamente vamos a ser aborrecidos como José, pero luchemos siempre por agradar a Dios, siguiendo el rumbo correcto en la vida. Las tentaciones son cosas de todos los días, van a estar ahí constantemente, como la esposa de Potifar, pero Dios nos va a dar la salida y debemos por eso cada día fortalecer nuestra fe. Y aunque hay injusticias en la vida de aquellos que Dios ama, y aunque Dios no desea esas injusticias,
Él tampoco nos va a dejar abandonados en ninguna de ellas. Así que aprendamos de José, que ciertamente él y su historia son más que una historia para niños. Que Dios les bendiga.